Nuestras acciones van a traer consecuencias. En muchas ocasiones vamos a traer consecuencias positivas dependiendo si nuestras acciones son buenas. Pero también van a traer consecuencias negativas si nuestras acciones son malas. O sea, nuestras malas acciones van a traer consecuencias. Muchas de las veces que vivimos cosas que nos están pasando, cosas que es desagradable en nuestra vida, son a causa de nuestras malas acciones. Por supuesto, en ocasiones también vamos a sufrir las consecuencias de las malas acciones de otras personas. Pero si actuamos bien, si vivimos bien de acuerdo con la palabra de Dios, Dios nos dice que nos va a ir bien en nuestra vida. En ocasiones también Dios va a permitir que ciertas cosas pasen en nuestra vida para llevarnos a algo nuevo, para procesarnos, para llevarnos al siguiente nivel. Pero la realidad es, ¿qué pasa cuando yo hago cosas malas? ¿Qué pasa con lo que yo hago cuando yo cosecho algo malo? Cuando yo estoy en mis acciones haciendo cosas malas. Esto va a traer indudablemente una consecuencia mala para nosotros. La palabra de Dios así nos lo estipula. Y en Proverbio capítulo 1, versículo 32 de la Nueva Traducción Viviente nos dice, hablando sobre esas malas decisiones que podemos tener y sobre esas consecuencias que nos va a acarrear. Dice lo siguiente: y sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de sus mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. La palabra de Dios nos dice claramente que si nosotros tenemos malas decisiones o tomamos malas decisiones, hacemos malas acciones, esto va a traer algo negativo para nuestra vida. Vamos a terminar sucumbiendo ante esto. Esto va a traer una consecuencia negativa. Veamos, por ejemplo, la vida de Jacob. Jacob, todos conocemos acerca de este patriarca. Él nace allí gemelo, su hijo, su hermano mayor le correspondería la primogenitura. Sin embargo, él, en una suerte de querer aprovecharse, de engañar, de usurpar esto, él viene y se alía con su madre y roban la primogenitura de Esaú. Se coloca vello de cabra, engaña a su padre, logra robar la primogenitura, y en medio de toda esta manipulación termina él haciéndose de esta primogenitura. Un poco antes incluso le había tratado de comprar la primogenitura. Esaú en cierta manera desecha, menosprecia la primogenitura y se la vende por un plato de lentejas. Este hombre trata de aprovecharse, trata de usar su sabiduría humana, su inteligencia, su sagacidad para lograr su propósito, para lograr su fin, y trata de lograrlo. Termina él huyendo de la casa de su padre. Ahora se encuentra muy lejos. Está sin su madre, está sin su padre, sin su familia, sin la cantidad de recursos económicos que tenía allá en ese hogar. Ahora tiene que salir de allí y va muy lejos. Tiene que ir vagando y tiene un encuentro allí en Betel, algo interesante, y pareciera como que si fuese el inicio donde Dios empieza a tratar de procesar y a trabajar con él. Sin embargo, Dios va a hacer algo en él que aparece en la palabra de Dios, y pareciera como que si fuese algo, un principio universal. Algunos le dicen causa y efecto, otros le dicen la consecuencia de nuestras acciones, otros le llaman y lo dicen de forma muy popular: lo que aquí se hace, aquí se paga. Sea de una manera o de otra, pareciera como que si Dios no va a pasar por alto nuestras malas acciones.
Y allí él va y por fin llega hasta donde se encuentra unos pastores. Y habían 3 grupos de pastores y estaba el pozo cerrado. Y él llega y le dice: hermano, como que si los conociera de hace mucho tiempo, hermano, ¿de dónde son ustedes? Y ellos le dicen: ¿y ustedes conocen a Labán? Y él dice: por supuesto que sí. Bueno, ahí viene su hija. Y en eso ve que viene Raquel con pastoreando un rebaño. Y él enseguida la ve y le dice a los que están allí: pero mira, ya es hora de darle agua a las ovejas para que después vayan a apacentar. Y ellos le dicen: no, tenemos que esperar que todos los rebaños estén aquí. Entonces abrimos, quitamos la piedra del pozo, le damos de beber a las ovejas, al rebaño, y luego salimos. Y ellos tenían estipulado, existía una regla para el uso de ese pozo en esa comunidad. Sin embargo, él, cuando llega Raquel, enseguida él viene, se monta, quita la piedra y le da de beber a las ovejas. Es una persona que hace lo que quiere, que no respeta las reglas, que trata de hacer como él quiere, que utiliza su inteligencia, su fuerza, su sagacidad y quiere ir por encima de los demás. En eso le da de beber a las ovejas, luego baja y abraza a Raquel y le da un beso. Luego nuevamente vemos a este hombre como que no le importa nada, no le importa las reglas, no le importa absolutamente. Y en ese momento empieza a llorar. ¿Qué ha ocurrido con Jacob? Obviamente Jacob ha salido de allá de la casa de su padre, ha caminado por mucho largo rato, por un espacio muy largo, pasa por Belén hasta llegar a Siria, pasando por el mar de Galilea, y toda la penuria que ha pasado, la parte emocional que vivió, todo lo que perdió, Dios empieza a procesarlo. Por fin llega a donde su madre y su padre le decían que solamente podía buscar esposa. Y llegó allí y sintió que estaba llegando al sitio ideal. Sus emociones cayeron, por fin se desmoronó. Dios empieza a procesarlo. Es un inicio de lo que Dios comienza a hacer allí. Raquel sale corriendo, le dice a su padre que es Labán, viene y lo abraza, lo acoge y lo lleva. Y él le dice: bueno, quédate aquí una semana. Posteriormente él empieza y dice: bueno, quédate con nosotros y pon tu salario, di qué quieres hacer. Mira lo que ocurre. Él viene y dice: bueno, yo quiero trabajar, te voy a trabajar 7 años por tu hija, porque él no tenía nada de posesión. Él no podía dar una dote por la hija de Labán. Así que comienza a trabajar y dura 7 años trabajando. Dice la palabra de Dios que para él se le hicieron cortos porque amaba mucho a Raquel. Al terminar los 7 años, Labán viene y hace un banquete, llama a todo el mundo, hacen una gran fiesta y entra allí. En medio de toda la celebración, en medio de todo la algarabía, le entregan una mujer. Al día siguiente resulta que no era Raquel, sino que era Lea. Lea era la hermana mayor de Raquel. Jacob ve esto y dice: ¿qué ha pasado? Me has engañado. Interesante. De la misma manera como Jacob había engañado a su padre, tratando de ocultar, tratando de aparentar ser otra cosa, tratando de aparentar ser su hermano mayor. Ahora Labán hace lo mismo. Entrega a una hija aparentando ser la otra. De la misma forma como él fue, lo que él hizo, ahora se lo están haciendo. Y ahora Labán trata de manipular toda la situación.
Y él le dice, ¿pero qué has hecho? Y Labán le dice, es que por esta zona, en este territorio, no se puede casar la menor sin haberse casado la mayor. Aquí empieza a sacarle como que si fueran las letras pequeñas de un contrato, de algo que no se ha leído, algo que está allí. Pero en medio de toda esta manipulación es como que se dijera, bueno, lo que pasa es que cuando algo no quedó claro. En medio de todo esto, también incluso se muestra como que si fuese muy generoso Labán. Y dice, mira, ¿sabes? Vamos a hacer una cosa. Trabaja 7 años más y también tendrás a Raquel. O sea, mira lo generoso que soy. Y todo esto, por supuesto, va a traer una gran consecuencia en la vida de Jacob. Porque ahora no solamente estaba teniendo una esposa, sino que iba a tener un matrimonio, iba a tener una poligamia, iba a tener 2 esposas. Y aunque aparecen cosas registradas en la palabra de Dios, no significa que todo lo que está allí es aceptado. Hay relatos que Dios ha permitido que estén allí para que nosotros podamos ver las malas acciones de hombres y las consecuencias a lo que eso lo llevó. No significa que Dios permitía la poligamia. Dios en un inicio hizo a Adán y Eva, y Dios no hizo a Adán y varias mujeres. Eso fue algo que el hombre lo hizo. Incluso en el Nuevo Testamento, Dios dice, refiriéndose al liderazgo de la iglesia, a los que van a trabajar en cierto lugar, mira, que sean esposos de una sola mujer. O sea, es lo que está establecido por Dios. Pero hombres han erróneamente ido hacia este fin, hacia esto, y han terminado en problemas, en la consecuencia del conflicto matrimonial. Y más adelante incluso no solamente iban a tener este problema, sino que Raquel era estéril y le va a dar a su sierva. Y luego también Lea quería también otro hijo y le da a su sierva. Y cuando Guarda tiene ya a 4 allí. Este desastre familiar, este enrollo de todo esto es a consecuencia de las malas acciones que ha tenido. Lo mismo que estuvo haciendo Jacob, ahora lo está pagando. Ahora alejado de la casa de su padre, de su madre, alejado de todo lo que tenía. Porque fácilmente él pudo haber llegado con una dote y decir, yo quiero a Raquel. Fácilmente él, como ocurrió a Abraham cuando fue y mandó a buscar a Rebeca para Isaac. Y simplemente dio una dote y le trajeron a una mujer. En esta ocasión pudo haber sido de la misma manera. Pero a consecuencia de sus malas acciones tuvo que huir, no tener nada y pagar las consecuencias de todo lo que está viviendo. La palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 al 8, nos dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios nos habla y nos dice que todo lo que sembramos, todo, absolutamente todo, eso lo vamos a cegar. Hay una causa, un efecto. Nuestras acciones van a causar algo. Si actuamos bien, nos va a ir bien.
Y es por eso que Dios nos habla. Y cuando encontramos en Proverbio este libro de sabiduría que nos dice cómo debemos actuar, allí podemos entender y decir cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser lo que debemos hacer. Y allí precisamente en Proverbios capítulo 1, versículo 32 fue donde comenzamos. Y dice que si nosotros tenemos unas malas acciones, eso nos va a llevar a unas consecuencias catastróficas. Y precisamente allí en Proverbios nos habla acerca de la sabiduría. Mira, la palabra sabiduría la vamos a encontrar 37 veces en el libro de Proverbios. Y allí sabiduría nos dice que es la capacidad de usar el conocimiento correctamente, en el momento correcto, en el momento justo. Existen personas que tal vez puedan ser muy inteligentes o tener todo el conocimiento, pero no lo usan en el momento correcto. Existen personas que tal vez puedan ser inteligentes, que tienen mucho conocimiento, pero quieren usarlos cuando ellos quieren y no cuando Dios pone el momento indicado. No esperan en Dios. No buscan lo que Dios está, el camino perfecto, la voluntad de Dios. Y terminan haciendo las cosas por ellos mismos. Terminan haciendo las cosas porque ellos así lo quieren. La otra cosa que vemos en Proverbio, otra palabra que aparece mucho es acerca de instrucción, es acerca de doctrina. Y esta palabra doctrina, instrucción, aparece 26 veces en Proverbio. Y allí, cuando encontramos esta palabra, lo que nos habla es acerca de corregir, de castigar. Es como decir una instrucción que viene de una disciplina. Y sabes, Dios es experto en esto. Dios va a corregirnos, va a darnos muchas veces una instrucción a través de una disciplina. Y mucho más cuando no queremos obedecer, mucho más cuando no queremos hacer caso a lo que Dios nos está mandando. Entonces Dios no va a tener que corregir, Dios no va a tener que instruir. La palabra de Dios nos habla cómo debemos nosotros vivir, qué debemos hacer y qué debemos de tener sabiduría. Precisamente en Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y allí, si queremos en verdad tener una vida alejada de malas consecuencias, entonces tenemos que tratar de tener buenas acciones. ¿Y cómo logro tener buenas acciones? Lo primero que tenemos que hacer para tener buenas acciones es tener un temor de Dios. Lo primero que debo hacer para tener buenas acciones, para que luego esto sea una consecuencia positiva a nuestra vida, es tener temor a Dios. Y allí lo vamos a encontrar en el versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, el insensato, el necio, el fatuo, tratan de explicarle, de decirle cómo hacer las cosas. Y él a la final desecha todo esto, porque él se cree sabio en su propia prudencia. Él se cree que puede hacer las cosas bien, porque se cree que tiene todo el conocimiento y no le hace falta nada. Pero el que tiene temor de Dios entiende que puede buscar, que Dios le puede hablar a través de cualquier persona. Tiene temor del Creador, tiene temor de Dios y trata de cumplir, de amar a las personas por amor a Dios. Lo segundo que vamos a encontrar allí es que debemos permanecer firmes. Lo primero, tener temor a Dios. Lo segundo, permanecer firme. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Y esto me lleva a pensar en José.
José, cuando fue llevado como esclavo allí a la casa de Potifar, la esposa de Potifar quería seducirlo. Sin embargo, él huyó, él permaneció firme, él se alejó. Él no consintió caer en el pecado. Él se mantuvo en santidad. Y esto debería de haber traído unas malas consecuencias para su vida de él haber caído en las garras de esta mujer. Sin embargo, él se mantuvo firme y terminó siendo el hombre más poderoso después de Faraón de todo Egipto, por mantenerse firme. Las consecuencias de sus acciones repercutieron algo positivo, y no solo para él, sino para toda su familia, que terminaron siendo una gran nación, y de ende para todo el universo, porque de allí viene la genealogía de Cristo, nuestro Salvador. Lo tercero que vamos a ver es que tenemos que alejarnos. Así que lo tercero es aléjate, vive en santidad. ¿Sabes? Los pecadores van a planificar el pecado, son hacedores de pecado. Una cosa muy diferente es que en un momento determinado uno caiga en algún pecado, cometa pecado por algún motivo, pero el cristiano no es hacedor de pecado, no planifica el pecado. Pero los pecadores sí planifican el pecado. El versículo 11 dice: si te dijeren ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Están planificando para hacer daño. Esta gente hace daño planificando. Así que Dios simplemente nos dice que nos alejemos. Aléjate de él. Mira lo que dice el versículo 15, dice: hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Dios nos está diciendo: apártate de ellos, no andes con ellos, aléjate de ellos. El apóstol Pablo nos dice claramente esto también. Y nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17: salid de medio de ellos y apartaos. Sí, él está allí hablando acerca de apartarse de la idolatría. Pero creo que podemos utilizar esto con mucha certeza, también diciendo que podemos apartarnos del pecado, de esos que hacen pecado. No solamente de esos que hacen idolatría, sino también de los que hacen pecado, de los que viven en maldad. Apártate de ellos, vete de allí, de donde están, de esos hacedores de maldad. Apártate de en medio de ellos, dice el Señor. Ahora, ¿por qué voy a apartarme de ellos? Y es que la verdad es que si no, esto va directo al mal. Esto va directo al mal. Mira lo que dice el versículo 16: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Van directo al mal, van directo a la catástrofe, van directo a la destrucción. Sí, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Van directo a la destrucción. El versículo 19 dice: tales son la senda de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La destrucción de la vida completamente. Mira, la codicia es el mal que está ocasionando tanto daño ahora mismo. Van buscando algo que no tienen, codiciando algo, y ponen toda su vida en ello, que terminan sin la vida y sin lo que tanto codician, destruyéndose completamente su vida, destruyendo completamente todo. Lo cuarto que vemos entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reaccionar en contra de esta maldad. Tenemos que hacer algo, ir en contra de esto. En Proverbio
capítulo 1, versículos 20 y 22 nos dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Es como que si la sabiduría estuviese clamando, diciendo: ¿hasta cuándo? Es como que si la sabiduría estuviera diciendo: reacciona. Es como que si la sabiduría estuviera diciendo: ¿hasta cuándo permaneceréis en este estado? Reacciona, despierta. No puedes continuar así. No puedes seguir así. Es como que si la sabiduría estuviera alzando su voz. Y es necesario que nosotros escuchemos. Así que debemos de tener temor de Dios, permanecernos firmes, no dejarnos mover, alejarnos de esa vida, de alejarnos de ellos, los pecadores, porque esto nos va a destruir, y tener una reacción más bien buscando la sabiduría. El versículo 33 nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué hermosa es la palabra de Dios. Mas el que me oyere, Dios nos está diciendo todo lo que tenemos que hacer, y nos lo dice a través de su palabra. El que oyere tendrá este tipo de vida, habitará confiadamente, porque sus acciones van a estar basadas en la palabra de Dios. Y va a vivir confiadamente que las repercusiones, el resultado de su vida, por confiar y por hacer lo que Dios establece, va a ser positivo. Va a vivir confiadamente, va a vivir en paz, va a vivir tranquilo, sin temor del mal, porque el mal estará alejado de él. Dios desea lo mejor para tu vida. Pero para ello es necesario que nosotros pongamos la palabra de Dios en el primer lugar y vivamos de acuerdo a lo que ella nos dice. Vivamos de acuerdo a lo que está establecido aquí. Nuestras consecuencias van a estar determinadas en muchas de las ocasiones por nuestras acciones. Así que tengamos nuestras acciones basadas en la palabra de Dios. No creamos que podemos ser sabios en nuestro propio entendimiento y en medio de nuestra sabiduría tratar de manipular cosas, tratar de engañar gente, tratar de hacer como nosotros querramos. Vivamos bajo la voluntad de Dios y las consecuencias van a ser favorables para nuestra vida. Dios desea bendecirte, pero tienes que vivir de acuerdo a como Él ha establecido. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias porque tú siempre deseas lo mejor para nosotros. Darte gracias porque nos amas tanto que quieres bendecirnos de muchas maneras. Y queremos nosotros ponernos delante de ti, porque realmente queremos hacer cosas buenas de acuerdo a lo que dice tu palabra. Queremos hacer las cosas bien. Permítenos llevar una vida recta delante de tus ojos. Permítenos, Señor, no caer y vivir en santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Dice la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.